Estamos nuevamente con usted aquí en Mercado por Expertos, en este tramo interesante que nosotros vamos cubriendo, que tiene que ver con el comercio exterior, que tiene que ver con la vida del despachante de aduana, y estamos nada más ni nada menos que, como siempre, con el amigo ya y presidente del Centro de Despachantes, ¿no? Un hombre que hace mucho tiempo viene trabajando a full, ¿no? En esto, Enrique Loiso, en un tiempo muy difícil para los argentinos, en donde el despachante de aduana, por estar metido dentro de lo que es el comercio exterior, ha sufrido, entre comillas, también todas las consecuencias de esto y las medidas del gobierno nacional, ¿no? Las últimas medidas. Ahora hay que liquidar divisas, ahora la cosa se ha cambiado en tiempos, ¿no? Hay 15 días, 30 días de acuerdo a lo que haya que liquidar y cómo. Nos gustaría que lo expliques, Quique. Primero, bienvenido, ¿no? ¿Cómo te va, Luis? Buenas, muchas gracias por invitarme, como siempre. Y bueno, sí, tiempos de cambio, control de cambio. Empezamos así. Bueno, volvimos a... Ese es el título, control de cambio. Control de cambio, exactamente. Bueno, volvimos a... El país decidió, o el gobierno decidió volver al control de cambio, después de todo lo que ya sabemos que pasó, después de las PASO, y se tomó la decisión de volver al control de cambios. Bueno, nosotros, yo te voy a hacer un análisis técnico de cómo está esto y qué es lo que ha pasado a partir del 2 de septiembre. Bueno, desde el inicio de este gobierno hasta el 2 de septiembre se decidió liberar el mercado de cambio, por lo cual no había obligación de ingreso de divisas. Los exportadores no tenían la obligación de ingresar las divisas respecto de las operaciones de la mercancía que se vendía al exterior. Se tomó la decisión de volver atrás, de volver al esquema de control de cambio, de ingreso de divisas, y el día 2 de septiembre el Banco Central, o sea, primero vamos un poquito para atrás, el domingo, poco habitual, se publica en el boletín oficial el decreto 609. Yo es la primera vez que tengo noticias. Yo cuando lo vi el domingo en la noche, porque yo tengo que verlo, sí o sí, no podía creer que un domingo hubiera salido de esta forma, ¿no? Bueno, pues se ve que hacía falta sacarlo el domingo. Había necesidades. Sí, lo cual ya el domingo a la tarde ya estaba todo el mundo que vive referente al COMEX revolucionado, viendo qué es lo que iba a pasar y obviamente esperando las medidas que dictara el central en cuanto a la obligación y cómo iba a ser el ingreso de divisas. Bueno, lo que tenemos concretamente es publicar una resolución, la 6770, que estableció fundamentalmente dos plazos de ingreso de divisas, uno de 15 días y otro de 180. El de 15 días con una particularidad que era exclusivamente para las empresas vinculadas y el de 180 días para el resto de las mercancías. Perdón, acá omití decirte que dentro de las mercaderías que tenían que ingresar las divisas a los 15 días, había un cuadro, o el primer cuadro de una serie de posiciones arancelarias correspondientes a mercancías de una resolución 57 del 2016. Entonces, ese grupo quedaba obligado a ingresarlo en 15 días. Además, la resolución, la comunicación 6776, con una redacción no muy feliz, decía que se debían ingresar las operaciones que se hubieran oficializado, o sea, se hubiera ingresado el documento ante la aduana con fecha posterior al 2, a partir del día 2 de septiembre, que se debían ingresar una vez que se cobraran. Entonces, daba a entender como que en realidad cuando yo las cobrara, o cuando el exportador las cobrara, recién tenía que ingresar la divisa. Eso generó una serie de dudas. Esas dudas se disiparon el día 5, cuando el central saca una nueva comunicación que modifica la 6770. Y en este caso lo único que hace esa comunicación fundamentalmente es aclarar que ese ingreso de divisas, o ese plazo que había, era a partir de la fecha del cumplido embarque. ¿Qué quiere decir fecha de cumplido embarque? Que es la fecha en que se hace la puesta a bordo efectiva de la mercadería o el cruce de frontera. Bueno, pero eso empieza a generar problemas. Me imagino. El primero es que si bien hay un escenario o un universo de mercaderías muy fuertes,
que están dentro de los 180 días, pero también hay un universo importante de empresas que son vinculadas. Y las empresas, por más que sean vinculadas, no quiere decir que tengan la obligación o la necesidad de tener que ingresar las divisas en un determinado plazo, porque hay negociaciones previas y hay plazos previos. Y la mercadería que se estaba exportando a partir del día 2, que estaba producida y listo para entrar al puerto y oficializar el permiso, era la mejor mercadería que se negoció en otros plazos, sin ningún lugar a duda. Bueno, esto generó algunas inquietudes dentro del sector. Tuvimos una reunión con el Ministerio de la Producción donde se presentó, se estuvo trabajando sobre la mesa Argentina Exporta y hay varios sectores. Hicimos una advertencia en cuanto a que el plazo era estrictamente exiguo para las empresas vinculadas, extremadamente escaso, porque además no se tuvo en cuenta, por ejemplo, los hubs logísticos, que son los puertos donde se termina la mercadería, que no van al destino final. Poníamos 15 días y la mercadería en tránsito a Europa, por ejemplo, ni que hablar al sudeste asiático, a los 15 días estaban arriba del agua. Más, claro. Estaban arriba del agua. Bueno. Y se modificó nuevamente, porque acá modificamos lo modificado sobre lo modificado. Y salió una nueva comunicación, la 6780, si mal no recuerdo el número, donde amplió los plazos. Las empresas vinculadas tienen 30 días, las únicas que quedaron con 15 días son las mercancías que están dentro del nomenclador arancelario en el capítulo 10, capítulo 12, que son trigo y porotos, y algunas posiciones arancelarias de soja, de aceite de soja. Eso sí tienen la obligación de ingresar los 15 días. Hasta ahí más o menos dimos claridad, porque los 15 pasaron a 30, siguen siendo los 180. Para el resto de las mercancías son negociadas, siempre con la obligación de ingresarla y liquidarla dentro de los plazos establecidos. Pero resulta que lo que no está contemplado, y ahora lo vemos desde la óptica de los despachantes, son las excepciones. ¿Por qué? Siempre, y había una vieja comunicación del Central a 5135, la comunicación A5135, que establecía cuáles eran las excepciones a la obligación de ingreso de divisas. Y son las mercancías o las modalidades de trabajo que hay en cuanto a determinadas operaciones. Por ejemplo, muestras, envíos en consignación, exportaciones a título no oneroso, o sea, exportaciones que se hacen sin cobrar divisas. Rancho, el rancho es la puesta a bordo de todos los elementos del buque. La pacotilla, que es lo que trasladan los tripulantes. Y así te puedo enumerar un montón más. La exportación temporal. Esto todavía sigue sin resolverse. Y de hecho, y perdón, termino con esto, Luis, te quiero contar, los despachantes estamos preocupados porque hoy el sistema Malvinas, cuando nosotros tenemos que hacer una operación, nos consulta o nos pide obligatoriamente designar un banco. Un banco va a ser la entidad financiera a través de la cual se van a ingresar esas divisas. Y en el caso de estas excepciones que todavía no están dadas, estamos declarando algo que sabemos que no se va a ingresar, porque la modalidad no lo puede hacer. Tampoco hay nada claro respecto de qué va a pasar si eventualmente se declaró un banco y las divisas se terminan ingresando por otro, cosas que ya estaban previstas antiguamente. Estamos a la espera de eso. Como verás, sencillito. ¿Te asusté, no? No, un poco. Bueno, espero haber sido claro, por lo menos. Nos queda un minuto, pero me gustaría saber, que seguramente quien nos está viendo quiere saberlo también, toda esta mecánica que se instaló de golpe, ¿no? A lo mejor antigua mecánica, que se instaló de golpe con todas estas cuestiones absolutamente técnicas que acabas de explicar, ¿qué implican para el exportador argentino? Así, en términos, ¿implican algo positivo? ¿Implican dificultad? ¿Implican Mira, la obligación, controversia? A ver, la obligación de ingresar divisas, donde más puede generar hoy un problema es en el caso de los plazos exiguos, como los 30 días, porque ya hay negociaciones previas. Además, ese es un tema serio, con las negociaciones previas. En cuanto a las mercancías que tienen 180 días, en la mayoría de los casos no se está trabajando con más de esos plazos. Pero sí el cambio fundamental es que hoy hay que traer las divisas al país, liquidarlas y convertirlas a pesos. Y muchos estaban trabajando... ¿En pesos? En pesos, sí, en pesos. A ver, no se puede hacer más el operador
el IMEX de los dólares. Hay obligación de liquidar, ingresar y liquidar, entrar al MUL, que es el Mercado Único Libre de Cambios, para hacer la transferencia de dólares a pesos. Quique, estamos hablando de un primer tiempo, porque esto tiene varios tiempos más, me parece. ¿Querés ¿no? que tenga una cosa? Yo no sé si esto va a ser como el básquet. No sé si es el primero de 3 o 4 tiempos. No. Esperemos que le vaya bien como al básquet, ¿no? Ojalá. Ojalá. Gracias, Quique. Gracias, Luis, a vos por permitirme contar esto. Un tema delicado, técnico, pero que tiene mucho que ver con algo que es así de simple, ¿no? La economía de todos nosotros. Pasa por ahí. Aunque usted no lo imagine, pasa por ahí. Nos encontramos la semana que viene.